Universidad Nacional de Verano 2014. All right. Muchas gracias por continuar con nosotros en este ciclo de avances recientes en neurociencias. Y bueno, para dar inicio a las jornadas del día de hoy, contaremos con la presencia del doctor Alfredo Ignacio Feria y Velasco, de quien me voy a permitir dar una brevísima reseña curricular. Bueno, el doctor Alfredo Ignacio Feria y Velasco es médico cirujano titulado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en anatomía patológica en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Penrose en Colorado Springs, en Estados Unidos, y Hospital Montefiore Morrisiana de Nueva York. Realizó sus estudios de maestría en neuroquímica en la Facultad de Química de la UNAM y de doctorado en neurociencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con postdoctorado en neuropatología experimental en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Es miembro titular de diversas academias, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas se encuentra la Academia Internacional de Patología de la Academia de Ciencias de Nueva York y es miembro honorario de otras academias científicas en todo lo largo del mundo. Sus principales líneas de investigación son el estudio del desarrollo del sistema nervioso central y de las bases morfofisiológicas de los mecanismos de producción de convulsiones. Estos estudios los realiza en animales de experimentación y emplea como metodología las técnicas morfológicas de microscopía de luz, microscopía electrónica, microscopía de fluorescencia y microscopía confocal, así como técnicas citoquímicas e inmunohistoquímicas de baja y alta resolución. Tiene en su haber más de un centenar de trabajos publicados y reconocidos a nivel internacional, capítulos en libros, libros de texto, y asimismo ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Fue director de la Unidad de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, titular de la Subjefatura de Investigación Biomédica del mismo. Participa como evaluador en diversos mecanismos y organismos para otorgar apoyos a proyectos de investigación y asimismo fue director de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y bueno, como les dije, es un brevísimo resumen de su currículum y sin más damos la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Feria y Velasco. Bueno, se oye bien, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo primero quiero agradecer a la doctora Isabel Pérez Vega la invitación que a través del Centro Universitario de los Lagos, pues se me ha extendido para venir a platicar con ustedes, al rector de este centro y lo mismo pues a todos los amigos, compañeros que por varias ocasiones pues hemos estado juntos y que para mí siempre es un placer, es un honor venir a este Centro Universitario de los Lagos. Yo sí quisiera también aprovechar esta ocasión para dedicar esta plática a la memoria de un amigo nuestro muy querido, el doctor Raúl Mena López, que días pasados acaba de fallecer. Él ha sido un pionero en el desarrollo de la microscopía confocal, no nada más en México, sino en muchas otras partes del mundo, y sus contribuciones a la neuropatología experimental y humana en el terreno de la microscopía de luz, electrónica y sobre todo confocal, pues han sido un pilar muy importante, fundamental, en el conocimiento de la parte no nada más morfológica, sino molecular de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que vamos a platicar esta mañana se refiere a un modelo experimental precisamente
de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros hemos estado trabajando en la parte morfológica y a través de una de las estudiantes muy aventajadas en estudios de doctorado, al aspecto de la biología molecular. Bueno, es importante mencionar que la enfermedad de Alzheimer, bueno, pues es un proceso neurodegenerativo que, como su nombre lo dice, pues progresivamente va habiendo pérdida de masa encefálica, de población, de grupos neuronales, lo que va determinando que el cerebro, como podemos ver en esta diapositiva, pues comparando un cerebro normal con un corte coronal de enfermedad de Alzheimer, pues la diferencia es enorme. Hay dilatación de las cavidades ventriculares, adelgazamiento de la corteza cerebral, dilatación, pues ya mencionaba, de los ventrículos. Y cuando uno compara un cerebro normal de un individuo de 60 años, por decir algo, con una masa encefálica de un paciente de la misma edad, de 60 años, pues las diferencias son muy claras, ¿verdad? Hay un aumento de los surcos, se profundizan más los surcos entre las circunvoluciones cerebrales, las cuales se ven adelgazadas. Y claro, todo esto pues va acompañado de un deterioro en las funciones cognitivas de los pacientes. De hecho, el doctor Alzheimer, pues cuando describió esta patología, lo hizo en una paciente, en una enferma, que posteriormente se demostró, de acuerdo con lo que en la actualidad se sabe de los aspectos clínicos de la enfermedad, pues que lo que tenía esta señora no era realmente una enfermedad de Alzheimer, sino que era un proceso neurodegenerativo diferente pues a la enfermedad, pero comparte muchas de las características clínicas y anatomopatológicas de la enfermedad. Desde el punto de vista histológico o histopatológico, bueno, hay diferentes hallazgos, los cuales en la actualidad ya sabemos no son exclusivos de la enfermedad de Alzheimer, pero en una época se consideraban, así como se dice en forma genérica en la patología, patognomónicos de la enfermedad, pues como son la pérdida de neuronas, la existencia de fibrillas y de agregados de filamentos, tanto dentro como fuera de las neuronas, también la presencia de placas seniles, se llaman así, porque puede haber inclusive este tipo de formaciones en individuos de 60, 70 años o más, sin presentar demencia, pero cuando estas se encuentran en este tipo de pacientes, pues son en primer lugar con mucha mayor frecuencia y de acuerdo con los datos de inmunohistoquímica, pues se caracterizan porque tienen existe la presencia de proteínas específicas que las diferencian de las placas seniles de individuos que no tienen demencia. Bueno, pues hay reacciones astrocíticas. Con el microscopio electrónico de transmisión se demuestran los agregados de lipofuscina en el interior de las neuronas, los llamados cuerpos de Girano, que cuando se ven con el microscopio electrónico resultan en lo que en la actualidad se conoce como filamentos helicoidales apareados. Y bueno, pues es una placa senil también con una técnica de inmunohistoquímica para demostración de cierto tipo de proteínas anormales. Estas son imágenes de las contribuciones tan importantes que realizó el grupo del doctor Raúl Mena en el CIMBESTAF con el empleo de marcadores moleculares específicos. Y bueno, pues las imágenes son bellísimas, tanto que esto le valió al doctor Mena un premio
no tanto claro, tuvo varios reconocimientos, pero este en particular creo que fue en Aruba, donde hicieron un concurso de imágenes científicas, pero desde el punto de vista artístico. De manera que ahí ya no importaba de qué tipo de patología se tratara, sino que la calidad de la imagen era lo que se juzgaba en esas condiciones, y precisamente por las imágenes que con las técnicas inmunistoquímicas del doctor Mena, pues obtuvo esos reconocimientos. No vamos a describir con todo detalle cuáles son las características de cada una de las áreas, de las estructuras. En la siguiente creo que vamos a verlo mejor. Pero vean ustedes la riqueza de colores que se presentan, que se observan en estas condiciones, debido a que al mismo tiempo se está utilizando diferentes marcadores en microscopía confocal con doble o triple marcaje, de manera que al mismo tiempo que está uno identificando material amiloide con un anticuerpo específico, pues están también identificando otras estructuras que los anticuerpos han sido dirigidos contra otro tipo de proteína, como pudiera ser la tau truncada, por ejemplo, de manera que al mismo tiempo que se está viendo la presencia de este tipo de proteínas anormales, se observa otra imagen u otra proteína anormal, como es el beta-amiloide, y también al mismo tiempo se pueden identificar componentes nucleares, etcétera, por estas características del doble y triple marcaje. En la enfermedad de Alzheimer, pues el sistema de neurotransmisión que fundamentalmente se encuentra alterado es el sistema colinérgico. Claro está que el desbalance que hay en el sistema nervioso central pues conlleva también a alteraciones de otros sistemas que no vamos a abundar ahorita, pero el sistema glutamatérgico, el sistema del GABA, las monoaminas también hay alteraciones de las mismas, pero el principal sistema afectado en enfermedad de Alzheimer es el sistema colinérgico. Y además está bastante bien caracterizado. Estas son las principales áreas colinérgicas que emiten fibras a diferentes regiones, y como es el que se encuentra afectado, como vamos a ver en un momento, con disminución inclusive del número de neuronas en estas regiones, pues todo esto repercute también en las zonas de proyección de las mismas. Son 4 campos fundamentales, 3 grandes grupos de neuronas colinérgicas, una que es el septum medial, que proyecta hacia el hipocampo, sería la zona del hipocampo, ¿verdad? Un segundo grupo de neuronas, que es la rama vertical de la banda diagonal de Broca, que también proyecta hacia el hipocampo. Estos 2 grupos proyectan hacia esta región. Y la rama horizontal de la banda diagonal de Broca proyecta hacia el bulbo olfatorio. Es esta que se encuentra aquí. Pero este otro grupo, que es el grupo cuarto, proyecta hacia la corteza cerebral, fundamentalmente en la zona prefrontal, pero también a otras regiones de la corteza cerebral, y hacia la amígdala. Estos 4 grupos de neuronas del sistema colinérgico son los que inicialmente se encuentran afectados. El más afectado, y es el que se utiliza como prototipo pues de la identificación de esta patología, es el núcleo colinérgico basal de Maynard. Lógicamente que las afectaciones fundamentales pues van a estar en la modulación de la emoción y la percepción, la memoria y el aprendizaje. Es importante, para lo que vamos a ver un poquito más adelante, recordar que la acetilcolina deriva de una acetilación de la colina gracias a la actividad de la enzima acetil, ¿cómo se llama? La acetil
es la colinacetiltransferasa, es decir, transfiere de acetilcoenzima A el radical acetilio y lo pega a la colina y entonces se forma de esta manera la acetilcolina. Esta acetilcolina se almacena en vesículas sinápticas en el interior de las terminales sinápticas colinérgicas y ante una despolarización de esta fibra y también de manera constante se está liberando esta sustancia, este neurotransmisor, pero de manera fásica cuando hay una despolarización de la fibra. Se libera la acetilcolina por exocitosis de estas vesículas y esta acetilcolina actúa a nivel de los receptores, tanto de tipo nicotínico como muscarínico, en las estructuras postsinápticas. Los receptores nicotínicos están directamente relacionados con la conductancia iónica, de manera que ahí hay una apertura de canales iónicos, entra los iones que se encuentran en el espacio intercelular, ¿verdad? Y fundamentalmente están relacionados con el sodio y el potasio y actúa fundamentalmente aquí la bomba sodio-potasio en la membrana postsináptica. En tanto que los receptores muscarínicos, ante la unión de la acetilcolina con el receptor, se desencadenan una serie de fenómenos moleculares, fundamentalmente en la estructura postsináptica, independientemente de la participación de los iones. Esta acetilcolina en la hendidura sináptica, pues es rápidamente hidrolizada por la acetilcolintransferasa, es decir, por la colinesterasa específica de acetilcolina, ya que hay otras colinesterasas que no son específicas, pero que también actúan en menor proporción. La butirilcolinesterasa, que también se encuentra en esta región, pero fundamentalmente es la acetilcolinesterasa la que rompe esta acetilcolina, se incorpora nuevamente tanto la colina como el radical acetilo y vuelve otra vez el ciclo que estamos viendo aquí. De manera que aquí tenemos que recordar pues la presencia de la colinacetiltransferasa como enzima limitante para la síntesis de acetilcolina. Y los receptores, tanto nicotínico como muscarínico, pues son fundamentales. El sistema colinérgico en las uniones neuromusculares, pues el tipo de receptor que se encuentra en la membrana del músculo estriado esquelético es precisamente de tipo nicotínico, mientras que en el sistema nervioso central la mayoría de los elementos que responden a la presencia de acetilcolina son de tipo muscarínico y por lo tanto pues son de tipo metabotrópico el efecto, en tanto que en el músculo estriado esquelético es de tipo ionotrópico. Sin embargo, también se ha demostrado que en el sistema nervioso central y en diferentes regiones, como vamos a ver un poco más adelante, también hay receptores nicotínicos, pero como menciono, la gran mayoría son muscarínicos. Y hay doctorado en mi laboratorio y que tuvo muy buen desempeño y se graduó de doctora en ciencias con honores. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la dirección de la doctora Sofía Díaz Cintra en ese instituto. Y continuamos pues en interacciones académico-científicas con ella. Ahora, gracias a la labor de la doctora Díaz de Cintra, se consiguió una cepa que el doctor Laferla en California pues desarrolló precisamente para estudiar la enfermedad de Alzheimer. Es importante mencionar aquí que en la enfermedad de Alzheimer hay una serie de alteraciones patológicas
cuyos elementos moleculares subyacentes se encuentran directamente relacionados con la presenilina 1, o en general las presenilinas, con la proteína beta amiloide y con la proteína tau, ya sea truncada o hiperfosforilada. Esta proteína forma parte de un grupo de proteínas que se encuentran asociadas a la polimerización de microtúbulos. Participa, como menciono, en la polimerización de la tubulina para la formación de los microtúbulos o de los neurotúbulos en condiciones normales. Pero cuando haya una alteración, ya sea por hiperfosforilación de la proteína o por un truncamiento posttraduccional de esta proteína, entonces esta proteína tau, en lugar de seguir participando en la polimerización de los microtúbulos, se autopolimeriza ella y forma pues marañas, túbulos, estos que mencionábamos hace un momento, helicoidales apareados, y de manera desordenada, constante, no hay freno a este procedimiento, y entonces esta proteína polimerizada sin participación ya con la tubulina forma las marañas intracelulares que de manera progresiva pues matan a la neurona. La matan, quedan nada más como esqueletos de célula nerviosa y con todos los elementos en el exterior. Y esto induce a una serie de eventos metabólicos y moleculares pues que llevan a la destrucción de circuitos neuronales. Bueno, pues lo que sucede es que con esta cepa de ratón que desarrolló el doctor Laferla en California, resulta que es un animalito que tiene las 3 mutaciones. Tiene una mutación para la proteína tau, tiene una mutación para la proteína beta amiloide y una mutación para la presenilina 1, de manera que es una herramienta muy valiosa para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, precisamente porque tiene 3 de los componentes característicos metabólicos de este tipo de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, este es un ratón triple transgénico. Ha sido muy valioso desde diferentes puntos de vista. De hecho, en el laboratorio de la doctora Díaz se está llevando a cabo estudios de conducta, estudios moleculares que estamos haciendo de manera conjunta con Erika, tanto en corteza cerebral como en amígdala y en hipocampo. Existe, lógicamente, formación de placas y marañas, gliosis reactiva y disfunción sináptica en estos animalitos. Curiosamente, uno esperaría ver un deterioro muy severo con 3 mutaciones en los animales que tienen esta patología, ¿verdad?, adquirida por mutación, y sin embargo no sucede así. Lo que pasa es que estos animalitos pues tienen otro tipo de mecanismos que les permite vivir, claro que no por muchísimo más tiempo que un ratón normal, ¿verdad?, pero que nos permite hacer estudios de diferentes tipos. De hecho, el doctor Mena en su grupo estaba haciendo estudios con microscopía confocal. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista morfológico, con microscopía de luz, algunos con microscopía electrónica que no tenemos todavía completos, y sobre todo con biología molecular. De manera que en este trabajo, en esta fase del trabajo de la biología molecular, nuestro objetivo fundamental fue determinar si este factor es un factor silenciador de restricción neuronal, participa o no en la regulación del metabolismo de marcadores colinérgicos, tanto en la corteza cerebral como en hipocampo. Y esto debido a que durante el mapeo de los genes que regulan la síntesis de acetilcolina, junto con otro tipo de neurotransmisores, pero fundamentalmente acetilcolina, este factor de restricción neuronal juega un papel importantísimo. Y por esa razón quisimos evaluar los efectos
de este factor en la transcripción de estos marcadores metabólicos. El estudio, entonces, tiene dos enfoques, uno morfológico y otro de biología molecular, utilizando, lógicamente, este ratón triple transgénico con características fisiopatológicas de la enfermedad de Alzheimer. El modelo experimental que utilizamos es este, ¿verdad? Los ratoncitos estos, hembras de 11 meses de edad, homocigóticos, con esta triple alteración génica, pues fueron muy valiosos. Dos grupos de animales fueron utilizados, uno control intacto de esta cepa misma y otro triple transgénico. Los estudios los hicimos en corteza cerebral, frontal y en hipocampo. Tenemos también estudios de amígdala, pero eso los vamos a referir en otra ocasión aquí. Estos tejidos entonces se dividieron en dos partes. Uno para los estudios morfológicos con tinciones de anilina, la tinción de Kluber-Barrera, para microscopía óptica de campo claro, en cortes de 50 micrómetros de espesor, y de inmunohistoquímica para identificación de la colinacetil transferasa, que ya mencionaba, y la enzima limitante, el factor que determina la formación de acetilcolina, y también para GFAP, que es una proteína acídica glial fibrilar, característica de los astrocitos, con el fin de evaluar astrogliosis en este tipo de tejidos. Esto se hizo con microscopía de luz y de fluorescencia y con microscopía confocal. Para los estudios de biología molecular, se hizo tanto Western blot como PCR en tiempo real. ¿Qué fue lo que se evaluó con esta metodología? Bueno, pues la colinacetiltransferasa, la presencia de este factor silenciador de la restricción neuronal y también algunos componentes de los receptores muscarínicos y nicotínicos. El análisis de los datos fue por fotodocumentación y se emplearon 4 animales por grupo, lógicamente siguiendo los lineamientos establecidos para el manejo y el uso de los animales de experimentación que se encuentran en la Ley General de Salud de la República Mexicana y también en la guía del uso, empleo y eliminación de animales en instancias internacionales como es NIH. Las áreas que estudiamos fueron el núcleo basal de Meynert en esta zona, la corteza cerebral frontal y la región del hipocampo en estas coordenadas en este tipo de ratoncitos. Los resultados que obtuvimos lo vamos a resumir aquí de esta manera. Esta gráfica nos muestra el número de neuronas en el núcleo basal de Meynert, que ya mencionaba, es uno de los principales núcleos colinérgicos característicos de donde se proyectan fibras hacia la corteza cerebral, hacia el hipocampo, hacia el bulbo raquídeo y hacia la amígdala cerebral. Estos son los controles, estos son los animales transgénicos con una diferencia estadísticamente significativa en lo que se refiere al número de células nerviosas en una y otra condición. Lógicamente que si hay pérdida de neuronas en estas zonas, las áreas de proyección, también el número de fibras colinérgicas identificadas por técnicas inmunohistoquímicas, pues se va a ver reducido. Aquí de este lado tenemos los animales control y los animalitos transgénicos en lo que se refiere a la corteza cerebral. Bueno, se ve una disminución claramente en color cafecito de las fibras en una y en otra condición, a menor y mayor aumento, y cuando esto se graficó en % de la densidad de fibras colinérgicas en corteza cerebral y en hipocampo, en ambas condiciones, se encuentra una reducción significativa del número de fibras que proyectan hacia estas regiones.
En lo que se refiere a las características de las neuronas, en estas zonas de proyección, tanto en corteza cerebral como en hipocampo, pues hay una disminución importante de neuronas por unidad por 0.1 milímetros cuadrados en una condición y en otra, en donde vemos que tanto las neuronas con características normales se encuentran reducidas y las neuronas con características de daño se encuentran aumentadas, ¿verdad? Esto se refiere al hipocampo. Pero lo mismo vimos en la corteza cerebral, en donde el número de neuronas con características normales estuvo reducido, ¿verdad? Y con características de daño pues ligeramente aumentadas. Cuando se hizo el estudio por capas de la corteza cerebral frontal, vemos que las más afectadas fueron la capa 1, la capa 2-3, que es una sola capa en este tipo de ratones, y la capa 5. En la capa 3 fundamentalmente y en la capa 5 es donde se encuentran las principales, es decir, el principal número de neuronas piramidales, piramidales pequeñas, piramidales grandes, gigantes, que son las neuronas motoras de donde sale la proyección hacia estructuras pues subcorticales y periféricas. Mientras que en la capa 1, 4 y 6 son fundamentalmente neuronas de asociación. ¿Qué pasó con los astrocitos? Bueno, pues con esta identificación de esta proteína GFAP, que es característica de los astrocitos, tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo, observó un aumento en el número de astrocitos identificados con técnica de inmunohistoquímica y también un aumento en el número de prolongaciones de estos astrocitos. De manera que puede ser que pudiera haber una hiperplasia de astrocitos. Esto no lo podemos saber si no hubiéramos hecho, estudios de, ¿cómo se llama?, con BRDU, para ver si están proliferando los astrocitos. Pero el hecho es que aumentó el número de astrocitos. Un aumento del número de células puede ser debido o a que realmente hubo proliferación celular o porque las células vecinas disminuyen en número, en tamaño, etcétera, y entonces es un aumento relativo. Pero el hecho es que cuando se cuantificaron el número de astrocitos por estas técnicas bueno, aquí no se ve muy bien los círculos, pero es una técnica que nos permite evaluar tanto el número de las células marcadas como las características de sus prolongaciones. Bien, entonces hubo un aumento, ya sea real o relativo, de astrocitos en condiciones de esta triple mutación, pero lo que sí es cierto es que el número de prolongaciones en una y en otra condición nos permite hablar de una hipertrofia de estos astrocitos. Entonces, puede que haya hiperplasia, pero lo que sí definitivamente es que es una hipertrofia de células. Esto es parte del concepto genérico que en histopatología cerebral hablamos de astrogliosis, ¿verdad? Bueno, cuando se cuantificó esto, vemos estas gráficas, tanto en corteza cerebral como en hipocampo. El aumento del número de células en condiciones del animalito triple transgénico comparado con el intacto, y lo mismo se observó cuando se evaluaron las prolongaciones. Entonces, esto refleja una posible hiperplasia de astrocitos, pero esto definitivamente nos habla de una hipertrofia de los mismos, que es el aumento de tamaño de las células. En lo que se refiere a la biología molecular, bueno, vamos a mostrar algunos de los hallazgos, como son la expresión del RNA mensajero de este factor silenciador de represión neuronal, el cual se encuentra aumentado en estas condiciones. Esta expresión está aumentada tanto en la corteza cerebral frontal como en el hipocampo.
Aquí vemos el porciento con respecto al control en el caso del ratoncito triple transgénico de la expresión de este RNA. Aquí están las imágenes. Cuando se compara pues con el factor que ahora ya se está poniendo un poquito en duda, la beta-actina para este tipo de evaluaciones, sin embargo, sigue siendo todavía válido, sobre todo cuando la diferencia de tamaño de bases es significativo, como por ejemplo, en este caso nos habla de la calidad del estudio, de la prueba realizada, y aquí vemos en el caso del control y en el caso del problema un aumento claro, aquí está ya graficado, tanto en corteza cerebral como en el hipocampo. Entonces hay un aumento de este factor silenciador de restricción neuronal, y cuando esto se evalúa en forma ya de la proteína misma, la proteína que resulta de la actividad de la transcripción de este RNA mensajero a nivel del citoplasma, pues vemos que primeramente está aumentado en núcleo y posteriormente pasa al citoplasma. Por esa razón aquí vemos en el citoplasma, en el caso de los controles y en el caso del animalito triple transgénico, una disminución clara de esta proteína, mientras que a nivel del núcleo se encuentra elevada. Esto es lo esperado en estas condiciones de regulación de estos factores de transcripción. Esto se refiere a un análisis semicuantitativo de la expresión del gen, porque se dice semicuantitativo ya que se evaluó por PCR tiempo real, pero no el tiempo real del momento en que se lleva a cabo el estudio, sino por las condiciones que no nos permiten decir, la cantidad precisa de esta cifra de la expresión de este gen es esta, por eso se llama semicuantitativo. Pero nos permite concluir que tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo existe una disminución de la expresión de este gen que codifica para la síntesis de la colinacetiltransferasa. De manera que lo que sigue es, esperábamos, pues que tuviéramos también una disminución real de esta enzima colinacetiltransferasa en estas condiciones. Y esto fue lo que encontramos. Realmente una disminución tanto del RNA mensajero de la colinacetiltransferasa como de la proteína misma. Entonces, estos tres factores pues nos permiten concluir que realmente lo que se está teniendo por efecto de este factor silenciador de restricción neuronal está repercutiendo en una disminución importante de la síntesis de acetilcolina. Esto es lo que se ve en el control, esto es lo que se ve en el problema, ¿verdad? En el animal triple transgénico, tanto en corteza cerebral como en el hipocampo. Y lógicamente, ya mencionaba, el resultado va a ser una disminución en la expresión de la proteína misma. Entonces aquí vemos cómo hay alteración tanto del gen, en lo que se refiere al RNA mensajero, la expresión de la colinacetiltransferasa y lógicamente la disminución de la proteína misma en la corteza cerebral frontal y en el hipocampo. Una disminución clara, estadísticamente significativa con respecto al control. Cuando hicimos el estudio cuantitativo de la densidad de inmunoreactividad de la proteína, o sea, no nada más es demostrar desde el punto de vista molecular esta disminución en la proteína, sino demostrar que realmente hay una disminución de la proteína por sus propiedades inmunológicas. Y esto fue lo que encontramos, una disminución de la densidad de inmunoreactividad
de la colinacetiltransferasa, tanto en corteza cerebral como en el hipocampo. ¿Y qué pasa con los receptores? Bueno, pues en el caso de los receptores muscarínicos, que son los que en mayor proporción se encuentran en el sistema nervioso central, al estudiar esto en la corteza cerebral no encontramos diferencias significativas en lo que se refiere a la expresión del RNA mensajero para la fracción M4 del receptor muscarínico, en tanto que en el hipocampo sí se observó una disminución muy importante de esta expresión del RNA mensajero al receptor muscarínico colinérgico. En cambio, en lo que se refiere al nicotínico fue exactamente al revés. Se observó un aumento de la expresión del RNA mensajero a la subunidad beta 2 nicotínica, tanto en corteza cerebral como en hipocampo. Y esto es muy interesante porque cuando uno, ¿qué es lo que uno espera en un receptor muscarínico si hay una disminución de la acetilcolina? O sea que una disminución del ligando de ese receptor. Bueno, pues uno espera que si es un receptor de tipo metabotrópico, pues lo que va a haber es una disminución del receptor o por lo menos no hay alteración del mismo. En cambio, ¿qué sucede con los receptores nicotínicos? Bueno, pues el receptor nicotínico, que es ionotrópico, y si recordamos lo que pasa en músculo ante una desnervación, un corte de las fibras nerviosas colinérgicas que van hacia músculo, lo que se observa es un incremento de receptores nicotínicos en la membrana de las células musculares. Esto es lo que se llama una hipersensibilización por denervación. Y es lo mismo que estamos viendo a nivel del sistema nervioso central cuando evaluamos la expresión del RNA mensajero de esta subunidad beta 2 nicotínica, tanto en la corteza cerebral frontal como en el hipocampo. Es decir, estas proteínas aumentan en estas condiciones por desnervación. ¿Verdad? Si estamos destruyendo, si se están destruyendo neuronas en los núcleos colinérgicos y hay una disminución de las fibras de proyección hacia corteza, hipocampo y amígdala y bulbo olfatorio, pues en estos sitios va a haber un incremento de receptores nicotínicos. En conclusión, vemos que tanto en la corteza frontal como en hipocampo, por esta denervación colinérgica ante la pérdida de neuronas en el núcleo basal de Meynert, pues hay un aumento en la expresión de receptores nicotínicos, no hay cambios en el receptor muscarínico, mientras que en hipocampo es exactamente al revés, aumenta el receptor nicotínico y disminuye los receptores muscarínicos. De diferentes maneras, el sistema colinérgico, ya sea en la expresión génica, ya sea en el RNA mensajero, ya sea en la expresión de la proteína misma, observamos que hay una disminución del sistema colinacetiltransferasa, tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo, en condiciones de este animalito triple transgénico, con disminución lógicamente de la acetilcolina y con alteraciones conductuales también muy claramente demostradas. Y hay una proliferación, muy probablemente proliferación, pero una hipertrofia, una gliosis, una astrogliosis reactiva en ambas regiones, daño neuronal, y estamos estudiando ahorita la vía P38 metabólica también. Bien, esto con incremento o por incremento como uno de los factores del factor silenciador de expresión, de restricción neuronal. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta por parte del público? No se inhiban, chicos. Buenos días, muy interesante lo que vimos. Me quedé con una duda, nomás que a la hora de estar tratando de hacer la escritura de mi pregunta, me parece que la contestó acerca sobre la explicación de la reducción de los muscarínicos contra los nicotínicos en hipocampo, pero me parece que ya la parte del escribió. Y la otra es, las concentraciones de acetilcolina difieren en el triple transgénico en el hipocampo y han mencionando que la enzima está fallando. ¿Han hecho estudios al respecto? Es decir, ¿han censado las concentraciones de acetilcolina en hipocampo? Sí. Bueno, en relación con la acetilcolina en hipocampo, estuvo disminuida en el ratón triple transgénico comparado con su control. La cantidad de proteína demostrada tanto desde el punto de vista inmunohistoquímico como en sus factores previos a la síntesis. Y esto porque como en la acetilcolina rápidamente se hidroliza una vez liberada, es muy difícil identificarla como tal. Por esa razón lo que se hace es la cuantificación, la identificación de la colina-acetiltransferasa, que es la enzima que sintetiza la acetilcolina. Se puede estudiar también actividad de colinesterasa. Si está aumentada la colinesterasa, entonces puede uno inferir, pero no es una manera directa. El mejor método en estas condiciones es la demostración de la colina-acetiltransferasa en la terminal sináptica, ya sea por técnica inmunohistoquímica o por biología molecular, cosa que así lo demostramos. Y bueno, estoy un poquito más bañado en la parte de los biosensores para medir acetilcolina. ¿No han pensado utilizarlos? Casi no se oye bien. Perdón. Y utilizar biosensores para la detección de acetilcolina, ¿no estarían pensando para tener un poquito de más datos al respecto? Exacto, eso sería una metodología muy, muy buena, ¿verdad? Con biosensores. De hecho, el doctor Alberto Morales Villagrán tiene un sistema de un microsensor que coloca en el espacio intercelular de las neuronas y de esa manera puede identificar cantidades pequeñísimas en tiempo real de diferentes sustancias. Él lo ha hecho con GABA y lo ha hecho con monoaminas, pero no sé si lo haya hecho con acetilcolina. Pero si hubiera una técnica de esa naturaleza sería extraordinario. Ahora, en lo que se refiere a los receptores muscarínico y nicotínico, ya mencionábamos que en el sistema nervioso periférico lo que existe son receptores nicotínicos en el músculo. No sé si hay receptores muscarínicos periféricos, pero los nicotínicos sí es clarísimo. En el sistema nervioso central se decía que solamente había muscarínicos, pero no, ahora se ha demostrado en los últimos años que existen receptores nicotínicos también y que tienen la misma característica que los receptores periféricos, y por esa razón se ve afectada el número de los receptores nicotínicos de una manera muy semejante a lo que se ve en músculo estriado esquelético. Ante una denervación, ante una disminución de las proyecciones colinérgicas a corteza cerebral y a hipocampo, por ejemplo, por parte de estas fibras, pues lo que aumenta son los receptores nicotínicos. Si los pocos que hay aumentan, ¿verdad? Por esa razón de denervación. Con el fin, se dice en forma genérica, que es tratando de compensar la disminución de la acetilcolina. Los pocos receptores que hay se hacen más en mayor número y quizá la afinidad aumente, ¿verdad? Entonces aumenta la afinidad, aumenta el número de receptores y también se ha demostrado que hay una disminución en la actividad de la acetilcolinesterasa. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues
gracias. Agradecemos la interesantísima plática del doctor Alfredo Feria Velasco y me voy a permitir entregarle un reconocimiento por parte del Centro Universitario de los Lagos por esta presentación tan interesante, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué barbaridad. Así como un presente por parte del Centro Universitario y de los miembros del comité organizador. Muchas gracias. Y pues nuevamente un aplauso, por favor. Universidad Internacional de Verano 2014. All right.